Este Jeep no debería existir. Era un proyecto abandonado, prácticamente basura, pero alguien decidió hacer lo contrario a lo que todos harían. Reconstruirlo desde cero, pero no comprando piezas, sino fabricándolas con sus propias manos. Y fue justo aquí donde nació un maestro. Alguien que no solo construye piezas para vehículos, sino que crea inventos que otros no pueden. Y lo que salió de este lugar es algo que jamás había visto en mi vida. ¿Estás listo? Vamos al video. Amigos, hoy vamos a conocer una bestia que hicieron a mano aquí en Miami. Esto lo va a dejar con la boca abierta, se lo aseguro. Nunca lo han visto en este canal ni en otro. Ven conmigo. Señores, bienvenidos a DTR Fab aquí en Miami. Vengan conmigo, muchachos. ¿Está la cosa todo bien? Gerson, gracias por venir. Te estaba esperando. Aquí. Estamos aquí con Isaac Tufi, ¿no? Isaac Tufi, sí, correcto. Mira, una preguntita aquí antes de avanzar el video me llama la atención. Tufi, ¿de dónde viene ese apellido? Un apellido árabe, 100%. Árabe. Sí. Okay. Bueno, los que nos conocen, ustedes son una familia, digamos, de mecánicos. Eso me encanta. Estamos en el área automotriz, cada uno en su ramo, pero todos nos dedicamos a lo que es la parte de carros y eso. Yo vi tu Jeep y yo he estado siguiendo, no sé si tú has visto mi canal, yo trato de mostrar lo mejor en mi canal, siempre lo he dicho, y creo que tu Jeep se merece que la gente lo conozca. Gracias por la oportunidad, por venir y tomarme en cuenta. Estamos aquí en Miami. ¿En qué parte de Miami es esta, la dirección? Esto es pegadito al Doral, pero es Miami, es la parte Miami Spring. A continuación, quiero también que hablemos un poco sobre lo que están haciendo yo aquí en este taller. Esto es algo que en Miami, yo se lo digo de verdad, he estado siguiendo este trabajo y veo que hacen un trabajo muy limpio y yo se los quiero mostrar a ustedes, porque mucha gente me pregunta, Gerson, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Prepárense, tomen lápiz y papel, porque lo que viene está bueno. Señores, miren esto. Vamos a comenzar primero. Esto es un JK, yo lo veía. Es un JK, sí, del 2010. Del 2010. Sí, 4 puertas. 4 puertas, pero este que era Sport o algo así al principio. Es un modelo básico Wrangler. Sí, lo conseguí desmantelado todo, le faltaban piezas y eso. Y bueno, era la plataforma perfecta para el proyecto que yo tenía en mente. Sí, wow. Miren bien esta belleza, y yo quiero siempre explicarle a la gente, cuando tenemos un proyecto, básicamente lo mejor lo que es modificar completo, agarrar una base, es decir, una base que ya tú pienses cuál es el end goal, como que qué quiero hacer con ese carro, ¿verdad? Al principio yo estaba buscando el YJ, el foco cuadrado, y apareció esto por suerte, ¿sabes? Un carro más nuevo, digamos, me animé un poquito más. Sí. El YJ es muy bonito, pero también ya está un poquito ya como que ya pasó más clásico. Iba a ser como un trabajo más de restauración del carro, porque, ¿sabes? Conseguirlo en buen estado es bien difícil. Vienen como de ballestas, sus pandas, le dicen en otros países, ¿verdad? Sí, había que hacer mucha más transformación, sí. Tiene Spring, ¿no? Atrás Spring, adelante sí, coilover de carrera. Pues, bueno, mira, vamos a hacer un walkaround, pero no solamente eso. Yo creo que ustedes vean esto que por aquí. Lo que ustedes se dedican es más que todo a hacer este tipo de prototipos, ¿no? De bomba. Sí, nuestro taller es fábrica de accesorios para todos los carros 4x4. Oh, wow. No sé, también quiero que entiendan esa parte más o menos de porque yo también vine hoy aquí, ¿verdad? Esto es una marca aquí en Estados Unidos. Él comenzó haciendo sus bumpers porque ya de una familia de mecánicos, pero vio una necesidad de la gente, ¿verdad? De hacer cosas, ¿verdad? Sí, digamos, la verdad. Fuertes y a la vez que funcionen. Mira, esto aquí, de verdad, vamos a comenzar con esto. Este bumper, ¿tú lo hiciste 100% aquí, este bumper? Sí, todo lo que ves en el carro es hecho acá. Comenzando con este bumper, ya que estabas hablando, pues fue algo como que un poco diferente a lo que ya hay en el mercado. Yo soy muy del estilo del tubo aquí, careta alta, que bordea tu ángulo de ataque aquí, ¿sabes? Bien pegadito. Es un carro más que todo como pensado como para piedra. Más que todo rock crawler. Sí, rock crawler. Bueno, exactamente, como se lo dije al principio, es importante saber lo que quieres hacer con el carro, ¿verdad? Porque si quieres overland nada más, si quieres algo más agresivo, más rock crawler, tienes que poner más kick plate, ese tipo de cosas. Y me dijiste 2010. 2010, sí. El Jeep JK, pero el tablero viejo, ¿sabes? Ajá, sí, ¿verdad? Ya la más por dentro. Cambió también en un año. Mira, cuéntame aquí adelante, ¿qué tenemos aquí abajo que la gente vea más o menos aquí? No veo el 2010, veo otra cosa más fuerte. Sí, esto es el swap que es muy común aquí en los americanos que hacen el swap de diferencial Ford de camión. Ok, 250. Gana 60, sí, 250.
ok. Adelante y atrás tiene diferenciales Ford. El carro cuando lo compré, como te dije, estaba en un taller y le habían sacado todo lo que es la mecánica, las piezas, ¿sabes? Como que lo tenían como de repuesto. Me pareció perfecto que ya no tenía y dije, vamos a meterle de una vez lo mejor. Entonces conseguimos esto en un Junker, lo repotenciamos, sus relaciones. Veo que le hiciste como un Forlink, ¿no? Esto, o así. Le hiciste como todo tiene Forlink, barras estilo long arm. Oh, mira, wow. Sí. Las barras... Todo está hecho artesanal, las barras, la dirección, o sea, todo es hecho aquí en casa. Tuve ayuda de un gran amigo que me guió como que en el proceso, ¿sabes? Sí. Vengo con otro para acá, muchachos. Quiero también mostrarles ese tipo de cosas que tienen aquí, pero yo también quiero rapidito que vean el carro por dentro. Vamos a mostrárselo y vamos a hablar sobre ese tema, chamo. Sí, sí. No está tampoco de 100% original, ¿no? Le ha hecho una cosita. Básicamente todo lo que es la carrocería la mantuvimos original, tablero original. Ve que tiene sus asientos originales, todo. Mira, esto está ahí, wow. Es el roll cage también. Tiene los paticos ahí mira, señora, que estamos respectivos de cada Jeep. Sí. Este es el roll cage, tú también lo hiciste aquí en casa. Sí, lo hicimos acá. ¿Y lo pintaste dónde? Aquí cerca. Powder coating, sí. Nosotros hacemos todo powder coating. Y cuéntame. Y es desarmable y también permite también el techo original de fibra, todo eso. Sí. Mira, que hacemos modificaciones, ustedes saben, y pierde un poco la originalidad. Claro, y lo que tenemos allí, vámonos sobre eso. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Mucha gente que me sigue a mí, ¿verdad? Existe como un pique entre lo que son esas marcas. ¿Por qué escogiste un Jeep y no escogiste un Toyota? Me pregunto eso. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Me gusta el Jeep, esa es la verdad. O sea, me gusta la forma del carro, todo. Sí sabemos que tiene sus debilidades. Exacto, sí. Lo iba a mejorar mucho y eso no me importó tanto lo que es la marca, sino el carro que yo quería. Como decir la estructura, pues exactamente. Exactamente. Bueno, como ustedes saben, toda marca tiene sus pros y sus contras. Siempre he dicho eso. Claro, yo tengo amigos que tienen Toyota, Ford. En este canal hemos hecho review de muchos tipos de vehículos y cada uno fueron hechos para ciertas cosas. Yo creo que el Jeep fue hecho más que todo eso. El Flex, ¿verdad? Un carro que es un Lego. Nunca te cansas de gastarlo, ¿verdad? Porque lo puedes modificar de todas maneras. Exactamente. Yo desde Venezuela, mi primer 4x4 fue un Jeep y de verdad me fue muy bien, ¿sabes? En los paseos y todo, a mí me fue muy bien con el Jeep y no tengo nada que decir, pues, ¿sabes? Le puse relojes porque, bueno, como tiene el motor diferente, también hicimos un swap de motor V8 Chevrolet. Me dijiste que es un LS, ¿no? Es un LS, no es el LS del Corvette, que es el bloque de aluminio, sino que es el que trae las SUV Chevrolet, ¿sabes? Como la Tahoe, el Homer. Ok. Wow. Es un Vortex. Cuéntame, me dijiste por qué escogiste ese, porque ya lo tenés aquí. Lo tenía acá, o sea, casualmente mi padre, que trabajando mecánica aquí en una temporada, le tocó un cambio de motor para un Homer H2. Y esto básicamente fue el core del motor, o sea, el desecho que nunca vinieron a buscar. Entonces, por eso te digo, ya lo teníamos acá, sí. Como ustedes saben, señores, están viendo que un poquito regado esto, le falta aquí, veo que le falta la cuestión del aire. Sí, aquí en el compartimiento nos falta esto, hacer algunas conexiones para el aire en su 95%, pues le falta lo del aire, algunas cositas, pero ya prácticamente se ha vuelto mi carro de diario y por eso ya lo quiero terminar. ¿Sí? Wow, de verdad. Sí. Mira, este intake que le pusiste, ¿este es algo custom o qué? Custom, sí, custom. Mira, wow. ¿Y eso lo vendería si la gente te pregunta o no? Es que es muy específico para la aplicación que tenemos acá, el espacio, ¿sabes? Vino un amigo también que es fabricante, que se dedica a estas cosas, tuberías en aluminio y eso. Yo creo que lo pongamos a prueba en realidad, cómo suena ese motor, para que ustedes lo vean. Pero vengan conmigo, gente, yo creo que ustedes vean esto, cómo ellos hacen, aparte de bumpers, se hacen otro tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y no solamente para Jeeps. Rock slider, roof rack, traseros, portacaucho, todo lo que es la protección, hierro, el roll cage. Ok, bueno, acompáñenme, vamos a conocer un poco lo que hacen ellos, cómo lo hacen también, porque yo sé que causó mucha curiosidad. Yo no sé cómo hace un bumper, cómo lo cortan todo eso, y él quizás nos explica un poco más para que ustedes entiendan. Así que bueno, acompáñenme conmigo, muchachos.
Aquí esta parte tú tienes los bumpers que tienes a la venta, ¿verdad? Como marca. Aquí está cuando ya están listos, nosotros los colocamos acá. Esta semana pues se vendieron algunos, un par y entonces hay que reponer el stock, ¿sabes? Okay. Estamos fabricando y... Ok, entonces tú tienes más o menos como un catálogo, la gente viene para acá o tú los tienes ya. Exactamente, okay, sí, perfecto. sí. Según el modelo de carro, si ya lo hemos desarrollado y lo tenemos, pues le ofrecemos eso al cliente. Si es algo que se va a hacer por primera vez, Okay. pues se evalúa el proyecto y empezamos a diseñar todo desde cero, sí. ¿Para qué sirve esta máquina? Que la veo, estaba como virga, ¿no? Esta máquina sí, llegó hace un par de semanas, no he podido conectarla todavía, pero es un laser cut. Esto es como un escáner o algo así. Un escáner que te da el 3D en tamaño real, lo llevas a la computadora, fabricas con ese escaneo como referencia, ¿sabes? Es una ciencia también que es algo más o menos nuevo. ¿Cómo tú comenzaste eso? ¿De dónde sale toda esa gana de hacer bumper? Que mi primer carro era un Jeep y como no conseguía, o sea, la necesidad mía fue que como yo no conseguía algo para comprar en aquel entonces, en el año 2006, no había en el mercado venezolano un parachoque, algo, o sea, accesorios. Había mucho para Toyota, el Machito, la Vitana. Esa necesidad me llevó a mí a hacer mi propio bumper. Me fui donde un herrero que soldaba, me soldó aquí, yo poniendo los tubos aquí, vamos a hacer esto aquí, y salió un bumpercito ahí más o menos artesanal y ahí empezó todo, esa fue la historia. Yo creo que esta pasión por los 4x4, los carros, te llevas casi siempre a eso, ¿verdad? Aprendes, te vuelves tan experto que dices, mire, voy a montar mi negocio porque yo sé que hay gente como yo. Exactamente, y en vista de la necesidad que había en Venezuela para, como te digo, eso que no había en el mercado, pues llegaban a mí como que, coño, tú puedes ayudarme a hacerle esto a mi Cherokee, a cualquier carro, que locuras que me llegaban ahí. Esta parte aquí, estoy viendo que también hace roll cage, ¿también hace esto? Sí, roll cage, parachoques. ¿Este para qué más o menos qué carro es este? Este es para un Toyota macho de los viejos. Oh, ok, sí. Este Toyota 70. Y también para Jeep también lo tienes, me imagino, ya tienes todo como el esqueleto, la cosa... Claro, Sí, los planos. Aquí en Miami buscando, digamos, un roll cage de Jeep, tú se lo puedes hacer fácil. Sí, lo que es los cage en específico es algo estrictamente para hacerlo aquí local. Porque es muy delicado, ¿sabes? Lo que es trabajar adentro del carro y todo eso, hay que hacerlo bien a la medida, pues. Por aquí que tenemos, ¿por qué máquina es esta? Máquina CNC, como te estaba hablando. Aquí ponemos lo que es la materia. ¿Y las láminas, diferentes espesores, y este robot corta lo que ya diseñamos en la computadora. Wow, y porque este es como un coolant, ¿no? El coolant abajo, sí, exacto. Interesante, bro. ¿Qué esto que abajo puro coolant? Este sistema de corte, cuando penetra el chorro, necesita ser refrigerado. Aquí más o menos el producto ya preensamblado. Este es un bumper trasero de serie 80, Autana burbuja. Wow. Va a llevar su doble brazo aquí portaaccesorio, entonces, como te digo, todo esto se dobla, se le da forma. Luego empiezas a armar todo como un rompecabezas, pues. Se le empieza a dar puntos de soldadura. Y bueno, este ya es un diseño que se ha hecho ya varias veces, entonces ya uno tiene como que toda la medida, el molde. Entonces tú ves un carro, ya tú ves ya la idea en tu mente, que sí, ¿qué le puedes hacer? Sí, claro. Y le dices a la gente, mira, vamos a hacer esta cosa. Es lo que le queda bien al carro también, no nada más quedarse como que en un solo estilo, sino qué es lo que le queda mejor a ese carro. Y la necesidad también del carro como tal. Que sea fuerte, que funcione, que se vea bien. Por lo menos los racks de techo ahorita los estamos haciendo de aluminio, no queremos hierro en esa parte de arriba del carro porque lleva mucha intemperie. Por más que se pinten powder coat y todo, ¿sabes? Tienden a oxidarse un poco. Entonces, aluminio para el techo. Y este maquinón aquí que se ve que es grandote, chamo. Bueno, esta es una de las principales también. Después que cortas, limpias las piezas, aquí se le da forma. Es una prensa hidráulica. Dobladora. Sí, dobladora, de láminas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, si ves esta piecita, lleva un doblez aquí, como de 10 graditos, otro por aquí 15. Entonces, esto tú lo colocas acá y bajas la máquina a cierta graduación y le vas dando su forma a la estructura.
Esta parte que está aquí que me llama la atención, que son estos tubitos que los va a ir parados ahí. Sí. Ese es un producto que tenemos ahorita nuevo. Okay. Se está vendiendo bastante. Es una barra de accesorios que va encima del tablero del carro. verdad. Sí. Esta es la que ponen para colocar los accesorios tipo, digamos, motocicleta. Exacto, ajá, sí. ¿Sabes? Los holders, celular, los holders de la todo. cámara. iPad, todo eso. Tengo para varios carros, hay de las Toyotas, obviamente, FJ Cruiser, 80 viejo, 4Runner cuarta generación, Jeep JL, JT. Los Rockside. ¿Esto tú mismo lo hiciste aquí también? Sí, lo hice. Son un tienes a la poquito venta. sencillos, pero Hacen el van trabajo. soldados al chasis. Abajo. Porque te dije, está pensado para piedra, para extremos. Aquí más o menos cuando tenés de altura aquí. Una altura cierta no tengo, pero estos son coilovers de 14 pulgadas de recorrido, sí. ¿Y qué marcas son esos coilovers? Esto es Fox con reservorio, Ok, sí, es ok, como perfecto. de carrera, calle también. Ah, perfecto, wow. El carro tiene aproximadamente, yo diría que 6 pulgadas de altura total. Sí. Usualmente, usualmente lo que son los JK le ponen a 6 pulgadas. Ya más el JL, que ya viene un poquito más el clearance, ¿sabes? Con 4 está perfecto, ¿verdad? Sí, queda bastante grande. 40, sí. Mira, aquí el Big también le pusiste los anti-rock, ¿verdad? De Teraflex. Barra estabilizadora desconectable, ¿sabes? Tiene una palanquita por allá, la liberas súper fácil. Sus gomas 40, beadlocks, rines beadlocks. Estos Big mira, ¿los cogiste por una razón o no? Porque vi que mucha gente no... Esos Yo quería el beadlock para poder pintar el aro. Ajá. Obviamente, y a mí también me recomendaron, ¿no? Que si el carro es de piedra, pues tiene que llevar eso para no tener problemas, para poder picharlos y todo. Sí, mucha gente que me sigue en el canal saben que yo siempre una de las cosas que recomiendo, si quieren hacer una inversión, metan Big porque ya te ahorras un dinero, o sea, te ahorras un dolor de cabeza. Cuando vamos a hacer off-road, mucha gente le quiere bajar a las llantas y no puede bajarle mucho. Exactamente, la presión y para tener más flexibilidad agarre. También, más agarre en el piso y más comodidad. Este snorkel me llamó la atención, de verdad. Como lo ves, acero inoxidable, hecho a la medida del carro. Sí. Tú me dices que te lo hizo otra persona, ¿verdad? Me lo hizo, sí, un amigo que está ahorita fabricando este tipo de accesorios. Ajá. Yo no conseguía un snorkel que le sirviera a mi carro con todas las modificaciones que tiene ahí. No tiene el filtro de aire original, ¿sabes? Entonces se hizo, como te digo, un escaneo en 3D. Súper increíble el trabajo de este chamo, Miguel. Sí, por ahí lo podemos mencionar ahí. Sí, aquí abajo en la descripción voy a colocar también la persona que hizo eso para que estén interesados en Miami. Aquí adentro, bueno, vamos a ver los patitos, ya lo vimos aquí, señores. Vilo el medidor del tablero, le va a hacer otra cosa ahí, no, le quieres poner otra cosa a lo que es los relojes. Yo al principio tenía esa idea como de poner mis relojes analógicos y eso, pero yo en realidad quiero ahorita poner un dash digital donde esté todo en una sola pantalla. Sí, eso lo venden ya. Señores, este roll case aquí me llama la atención que también lo pusiste por dentro del tubo de las cornetas, todo eso, ¿no? Sí, traté de adaptar a lo que es el box de las cornetas originales, se hizo unos cortes ahí y bueno, lo pudimos poner otra vez en su sitio. Este carro tiene 4Link, pero él le va a explicar una cosa que hicimos aquí atrás, no que hicimos, yo no hice nada, pero bueno, en un futuro también voy a ser mecánico, señor. Tantas cosas que uno habla que yo aprendo ya. Te ayudamos ahí, lo que quieras fabricar para que tú soldes ahí en tu casa. Mira, ven acá y vean esta parte que es 4Link, que es interesante, no sé si la han visto en otro canal, ya él me dice que eso existe, pero aquí se vamos a explicar en detalle y por qué lo hicieron. Vamos para allá, venga. Yo se los prometí, esta es una clase magistral, así que si llegas a esta parte del video, como siempre lo digo, no olvides suscribirte porque tenemos cientos de videos como este, aprendiendo, mostrando los mejores talentos, no solamente de Miami, como ustedes saben, yo voy también en cualquier parte del mundo a mostrarles lo mejor. Quiero que vean esto, toman papel y lápiz porque aquí vas a aprender mucho. Mira, Isa, muéstrame esta parte, te di una introducción ahí con un experto. Te estaba explicando que, como te digo, el carro se le puso diferencial, camión, todo eso. Bien, mantuvimos aquí los springs. Ok, perfecto. Pusimos unos Dobinson de Jeep, los más altos que habían. El sistema de 4Link triangulado. Pero como en este caso el carro quise mantener el tanque de gasolina original, pues lo hicimos invertido. O sea, si te das cuenta, las barras, las de arriba, pasan es para atrás, no para adelante. Entonces, las de abajo sí van normal en sus puntos originales, pero aquí atrás se hizo invertido y se ha comportado súper bien. No es algo que yo inventé, pero sí, ya se ha hecho muy poco, pues. Pero yo
quise como que emprender con ese sistema y me fue súper bien. Oh, wow. Bueno, comenté aquí abajo si ustedes han visto eso ya. Yo primera vez que lo veo, sinceramente. Primera vez que veo eso, que pusieron el Sí forklift. funciona, pero hay que hacerlo bien. O sea, tiene que tener una correcta geometría. Ah, perfecto. De repente me llevo este carro ya y se lo compro. No, es todo tuyo, hermano. De repente aquí salgo un V8. ¡Ay! Wow, señor, de verdad que... Se maneja como un carro normal, pues, pero Claro. ahí sientes el poder un poco. Se levanta, ¿sabes? Ah, pero estaba desconectada la barra. Hemos llegado a la parte final de este video, de verdad que fue un video con mucha adrenalina y también mucho aprendizaje. Bueno, Muchas gracias. falta brother. probarlo en el terreno, Sí, de sí, verdad, sí. fue un Así que, ratico en la exacto, calle. Sí, así que pendiente que, bueno, como ustedes siempre les digo, le traigo lo mejor a este canal para que tomen sus decisiones, porque mucha gente cuando me pasaba a mí, como tú sabes, también tú lo dijiste en este video, uno tiene carro y uno no sabe qué hacer con ellos. Claro. Yo hago estos videos para la gente se guíe, mira, que hace este bumper, que hace aquello, ¿me entiendes? Y pueda tomar mejores decisiones. Claro, no, de verdad te agradezco mucho la iniciativa, sobre todo de tus videos. Yo te sigo desde que comenzaste y cuando me dijiste que querías venir, pues yo me sentí súper honrado. De verdad, te doy las gracias pues por venir y considerar mi Jeep y mi trabajo. Sí. DTR Fab, te consigue en Instagram, en las redes sociales. DTR.fab. DTR.fab. Pueden ver lo que hacemos próximamente en nuestra página web. Aquí está el Jeep, pues, ¿sabes? Les presenté lo que fue el proyecto mío personal de la casa. De la pues. casa. Entonces, Sí. bueno, en un próximo video y vamos a decir pronto lo vemos en el fango o en las rocas, donde sea, y te una Claro, serán totalmente necesarios. Sí. Dale, pana, bueno, gracias. Dale, gracias, En un próximo hermano. video, One Life.